Hola, es un placer para mí dirigirme a ustedes y compartir en este tercer Congreso Internacional eh, Interdisciplinario de Pensamiento Crítico. Eh, Buenas noches para quienes estén ya a oscuras, buenos días para los que están de día, ¿sí? Y me acerco a ustedes con la intención de dialogar sobre este eh, esfuerzo por buscar caminos que nos lleven a un criterio de cuál sería la mejor forma de educarnos que nos permita ser realmente críticos en la situación que nos encontramos. Sin lugar a dudas, hay la ausencia de un patrón, de un modelo al cual vamos a comparar todo tipo de cultura para decir vamos a tratar de conformar todos los demás criterios a la única verdad que por supuesto va a ser la mía. Desde luego que no, eso es justamente mi punto de partida. El hecho de juntarme con ustedes a buscar esta forma de definir, de crear esta, este modelo común que nos puede ayudar, una orientación, digamos, hacia donde pretendemos enfocar nuestro oficio como educadores, por lo menos acercarnos a esa realidad. El pretexto que tengo para acercarme a ustedes es una experiencia que hice hace relativamente poco, eh, serán 3, 4 años, en- de una experiencia que hicieron los padres jesuitas aquí en Chiapas, en México, eh, mm, a una cultura diversa, a los celtales, ¿sí? Que son descendientes de de toda la familia de la cultura de los mayas y que tienen detrás de ellos pues toda una historia que se ha conservado a través de siglos y siglos y sigue presente en nuestro país con una presencia bastante notoria, ¿sí? De pueblos vivos que conservan todavía su cultura, su lengua, sus principios, su moral, etcétera. Los padres jesuitas se han acercado a ellos con un respeto. La primera regla que ellos tomaron para sí es hablar su lengua. Y quienes no tienen esa posibilidad se vayan acercando poco a poco. Desde luego, eh, mi acercamiento fue más bien de tipo teórico, es decir, no estuve conviviendo directamente mucho tiempo con la gente, más bien con los directivos, platicando con ellos de esa experiencia, con la intención justo de buscar cuál es la mejor forma de acercarse, tomando en cuenta la diversidad y dando prioridad al otro, justamente con esa idea de alteridad, de buscar la otredad, como se ha comentado anteriormente en esto. Así que quiero, con base a esta experiencia, platicarles algunas ideas que me han surgido. Voy a pedirles que me permitan eh, compartir un medio que me vaya a servir más o menos de guía para este diálogo y que podamos de alguna manera irnos acercando de una manera un poquito más sistemática, ¿sí? Le he puesto como título una experiencia intercultural de educación regional de la misión jesuita de Bachajón desde la perspectiva de sus promotores. Sí, les estoy hablando desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Sí? Eh,
Bueno, lo primero que quiero comentarles entonces, es eh, la incidencia de este grupo en la cultura local, ¿sí? Con la intención, claro, desde el punto de vista de la pedagogía, que es a lo que a mí me interesa más directamente, ¿sí? Eh, digamos, siendo desde un punto de vista de un grupo, va a tener ese límite, es decir, no es que todo mundo esté convencido de lo que ahora yo interpreto, también es una visión más bien eh, después de un esfuerzo de un conocimiento lo más objetivo posible, tenemos ahora como resultado. Yo creo que amerita un tanto este estudio como una explicación de la complejidad, sí, más que de otra cosa. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo traté de comprender cómo ven las cosas los actores, las personas que idealizaron y dirigen los aspectos educativos de esta misión, es decir, tratando de seguir la metodología que propone State. ¿Sí? Hice todo lo posible por conseguir información, la que necesitaba poner de la observación discreta, por la revisión de los datos, de los documentos que se dispone en la misma misión. ¿Y por qué hablo de experiencia intercultural? Sobre todo porque considero que en esto eh, hay un aspecto dinámico de la actividad que se realiza en la misión de Bachajón. No se trata de una definición de cómo son los celtales y cómo piensan, cuál es su cosmovisión. Ellos son parte de una historia que está en evolución. No es un museo de antigüedades. Si ustedes van a visitarlo con esa intención, posiblemente encontrarán pues la vestimenta, por supuesto, ciertas tradiciones que han conservado a través de los siglos, etcétera. Pero son gente que está viviendo y que tiene un futuro y que también está activo en estas circunstancias. Su cultura evoluciona también. Y por supuesto, la, el punto de partida de los padres misioneros representan otra cultura que se va acercando en ese diálogo, podríamos decir, un poco más cercano a lo que podríamos llamar una cultura más general, incluso con ciertas características del viejo mundo, digamos. En fin, una mezcla como la tenemos identificada como la cultura común, digamos, en Latinoamérica. Mm, El resultado de este diálogo eh, nos va a dar como punto alcance, es decir, como objetivo de nuestra visión, pues un perfil de hombre y de sociedad que presupone el hecho de estar interpretando. Siempre que se piensa en algo dinámico, hay una mirada adelante que identifica hacia dónde vamos. Y por supuesto, qué tipo de hombre es el que necesitamos para llegar a donde queremos. Por eso creo que lo que tenemos aquí en la diapositiva nos puede servir. No existe un modelo preconcebido de lo que debe ser la educación, tampoco un perfil predeterminado de hombre y sociedad digamos, que se imponga a los demás. El perfil se va construyendo en ese diálogo o encuentro intercultural, en el cual juegan un papel importante las personas que intervienen, que son los actores que van adquiriendo el sentido propio en el conjunto. Eh, Hay también una segunda razón, sí, es ese sentido de libertad del cual me expresaba yo un poco más, un tipo de imperativo hegemónico, es decir, un modelo educativo que exige preconcepciones y conductas observadas y observables,
no es justamente lo que nos puede ayudar a entender esta relación entre, en este caso, dos culturas, pero en general de cualquier otra cultura que se pretenda entrar en diálogo con ella. Se habla más bien de experiencias educativas que se acercan a una comprensión de los hechos, más que una comparación con un modelo. Sin lugar a duda, esto es muy importante. Un aspecto que quizás sea un poquito más técnico que otra cosa es por qué le llamo yo estudio regional. Eh, Se trata de una forma de oponerse a lo que comúnmente tenemos idea de globalización, una tendencia que no podemos negar, pero que a la vez genera este tipo de visión, es decir, no tanto oponerse al curso de la historia que se va marcando por la globalización, sino rescatar en esa mare magnum de corriente unificadora que niega la historia, niega la individualidad, niega los valores regionales, el hecho de poder concebir aún así la posibilidad de conservar un criterio de región motivada a distinguir el pensamiento y enriquecer, por tanto, una visión de cultura y sobre todo de diálogo intercultural. No podemos aceptar que sea una sola la cultura universal, única para todos, que sería, en caso de crítica, pues un empobrecimiento de la visión de cultura justamente. Eh, En este caso consideramos un espacio continuo, es decir, hay una cierta unidad que me permite identificar problemáticas y planteamientos comunes, es decir, no es que cada persona tenga su propia idea, sino se pueden identificar ciertas características que individualizan un grupo, ¿sí? Donde los proyectos encuentran su lugar, claro. Ok, bueno. Eh, ¿Por qué hablo de perspectiva de los promotores? Bueno, sobre todo porque necesitamos considerar la visión y ubicarla, es decir, de cuál es su origen, cuál es el valor de mi afirmación. Sin lugar a dudas, no se pretende hacer una afirmación única para todos, con valor de enfrentarse a cualquier otra, porque mi verdad es la que pretende la verdad absoluta. Por supuesto, decir de dónde viene y qué límites presenta, ofrece la oportunidad de diálogo. Quizás alguien podría acercarse del otro lado, es decir, del lado de la gente, sin tomar en cuenta lo que pretendían hacer los misioneros, es decir, si se trata de un acercamiento con una convicción ya prefabricada, que sería en este caso la intención de la misión o de sus directivos, si van como diría, a alcanzar sus objetivos, no sería la mejor forma de buscar ese diálogo, sino decir, bueno, mi afirmación es desde este punto de vista, quiere decir desde el otro punto de vista, que sería el caso de la gente que ve, digamos, los directivos en su trabajo, nos podría ayudar mucho más a entender cómo podemos considerar este aspecto. Eh, los que están ahora impulsando este proyecto, digamos, de formación, no precisamente solamente educativa, sino también integral, es decir, su
su objetivo no es exclusivamente educativo, sino va más allá a una mm, complementación de todos los elementos de la persona humana, sus convicciones, sus creencias, sus valores y su cosmovisión. Esa actividad se va construyendo en el tiempo y en cada lugar. Es como que se va encarnando, ¿sí?, al contacto con los destinatarios del pueblo o del lugar donde ofrece sus servicios, y lo van haciendo adecuándose lo más posible a esa actitud de interculturalidad, sin pretender llevar la verdad a los ignorantes, sino buscar ese diálogo entre la gente que de por sí merece el respeto. Hay algunas ideas que me impulsaron más que principios absolutos, sí una sospecha. Digo sospecha porque tendría que buscar o investigar yo mismo, que lo que aquí afirmo es resultado de una investigación. Es decir, que hay una inadecuación del sistema educativo nacional a las necesidades de las distintas regiones que conforman el estado de Chiapas. De hecho, no soy el único que lo dice. También Baronet, uno de los investigadores que ha escrito bastante sobre esto, Gómez Hernández, que también ha publicado, sí, y algunos otros más. Ha sido realmente una especie de dogma, digámoslo de alguna manera, sí, que se ha eh, usado muchas veces. El tipo de sistema educativo, que de por sí tiene que ser general para todos, no considera de una forma, digamos, evidente, con detalles, digamos, cómo se va a ajustar a cada una de las regiones. Y es normal, hasta cierto punto, porque tiene que ser pluricultural y pluriétnico, ¿sí? Bueno, esa búsqueda entonces eh, fue considerada también a partir de ciertas afirmaciones que tienen su base en cuantificar ciertos hechos, ¿sí?, como son los datos que arroja INEGI, con, con toda su relatividad, pero también con su valor que puede ayudar en una orientación. Los estudios de UNICEF, ¿sí?, eh, mm, otras investigaciones que se han hecho con relación al lenguaje, a la cultura, etcétera. En ellos se ve que el sistema educativo nacional está dando los resultados esperados, digamos, de una manera que no aparece tan claro que está resolviendo los problemas, ¿sí? Se manifiesta de manera activa en la búsqueda de formas alternativas de educación más coherentes en los diversos grupos de orígenes. Me refiero a mm, las formas como están surgiendo en Chiapas de proyectos educativos autónomos. Baronet ha hecho una buena investigación sobre esto, y se ha publicado, está al alcance de todos, ¿sí? Y en él su afirmación dice que se van perfilando sistemáticamente un tipo de educación independiente del sistema educativo nacional. Lo hace, por ejemplo, la Escuela Zapatista, que organiza sus proyectos educativos conforme a sus propios principios. En fin, ha habido bastante eh, intención de búsqueda, como el grupo de las abejas, que optó en un tiempo por una independencia, que después tuvo que volver otra vez porque no había recursos. Justo era lo que necesitaba de parte de un apoyo gubernamental. ¿Cuál sería entonces el futuro?
Se pretende que con una adecuada educación se espera abandonar el falso espejismo de los altos niveles de vida que no pueden ser ofrecidos sino solo a personas de pequeña minoría, es decir, dejar un poco de lado lo que podría ser superar ideales de desarrollismo. Es decir, no se trata de que estén buscando un desarrollo económico brillante, sí, no es ese el futuro que se espera. Pero también, por otro lado, tampoco el hecho de un tipo de ideal estatístico, es decir, de conservar las costumbres y la forma de ser como era hace 500 años, cuando se inició, digamos, en la comunidad en sus orígenes, que para muchos realmente es considerado como un valor, como si fueran una especie de museitos vivientes, sí, ir a ver a las personas cómo se visten, cómo hablan, etcétera, y que sigan de la misma manera como lo hacían hace más de 400 años, ¿sí? Por supuesto que no, se trata de construir una sociedad, una cultura coherente con sus pensamientos. En la misión de Bachajón se juntaron dos culturas en un diálogo interdisciplinario, donde ninguna de las dos prevalece, completándose más bien en valores, saberes y virtudes. Se afirma igualmente que el proyecto educativo de la misión de Bachajón no es una alternativa en términos antagónicos. No se trata de competir con la cultura mestiza, como le llamamos antes, sino complementaria, no se opone, se integra en una educación armónica, transcultural, donde los valores, saberes, virtudes encuentran su lugar como en una orquesta en la cual participan diversos instrumentos a condición de que sigan el ritmo, la melodía sin perder su originalidad. Creo que este es un hecho que podemos observar, pues como decíamos, no precisamente, no solo en este lugar, sino en todos los demás. El hecho de considerar el centro del diálogo intercultural nos va a permitir observar realmente cuál sería lo mejor de cada una. Sin lugar a dudas, todas tienen límites y algunas tienen errores, pero si las consideramos en una manera que se interrelacionan, podemos mm, ganar el hecho de observar cuál sería la suma de bienes, cuál sería lo que podría ayudarnos a orientar cuál es la mejor forma de buscar en la educación, que es el ambiente desde donde empezamos nuestra conferencia, eh, el concepto mejor de persona y sociedad donde se vive. Creo que esta es, pues, digamos, una forma que nos puede ayudar para buscar ese ideal que compartimos hoy. Indudablemente está todo el camino por hacerse, pero para eso estamos viendo ahora y estamos tratando de dialogar entre nosotros de una manera internacional, interesados en esa forma, sobre todo de una preocupación por el pensamiento crítico. Ha sido un placer, por supuesto, estoy a su disposición y dialogaremos, sin lugar a dudas, en cuanto se pueda. Que la pasen bien, estoy siempre con ustedes. Hasta luego.